con la noticia de que pues esta semana en varios titulares de medios de comunicación especializados en economía, pues nos encontrábamos con que ya casi pues tendríamos que esperar una guerra estadounidense-mexicana o canadiense y estadounidense contra México. Ya casi nos quitaban todo el comercio exterior y nos ponían multas millonarias nunca antes vistas en las relaciones económicas entre países. Entonces, dado eso, pues nos pusimos a investigar, ¿no?, la realidad de los hechos y bueno, también para que la gente pueda contextualizar, dimensionar lo que está pasando y que no nos quedemos, digamos, con un poco con titulares amarillistas que nos pudieran hacer preocuparnos cuando no hay realmente un tema que preocuparse. Resulta que en el Tratado de Libre Comercio o el Tratado México-Estados Unidos-Canadá que rige pues toda la parte comercial entre México y Estados Unidos, el tráfico de importación, exportación, pero no solo México, Estados Unidos, sino es una integración entre todo América del Norte, rigen varias áreas de las distintas economías. Sin embargo, dentro de todo lo que compete la economía, hablamos de manufacturas, agricultura, muchísimos sectores. Dentro de todo eso existen cláusulas que los distintos países dicen, mira, vamos a comerciar en todo esto, pero en estas partes, en estos sectores que yo como país considero estratégicos, los voy a reservar de ciertas cláusulas que estamos firmando en lo general. Eso hacen absolutamente todos los países. Sin embargo, también, porque es perfectamente normal en toda la parte que tiene que ver con el comercio exterior, el tener ciertas diferencias, el decir, a ver, ¿sabes qué? Yo creo que tú no estás cumpliendo esta parte del tratado que ya firmaste, yo lo estoy viendo de una forma diferente, tal. Por eso se creó un mecanismo que se llama consultas. Este mecanismo que se llama consultas ya se ha aplicado en el pasado. También es erróneo presentar esto como si fuera la primera vez que Estados Unidos hace una consulta referente al tratado. De hecho, ya han habido 4 consultas. Dos de esas consultas, bueno, una consulta fue hecha por Estados Unidos y Canadá, otra consulta fue hecha por México y Canadá hacia Estados Unidos, porque México y Canadá argumentamos que no estaban cumpliendo con las reglas que tenían que ver con la manufactura automotriz, con las reglas automotrices de contenido nacional. Entonces México pone esa consulta, México y Canadá hacia Estados Unidos, o sea, en contra de Estados Unidos, para que Estados Unidos pues explique cómo es que sí está haciendo las medidas pertinentes. Y ahorita está apareciendo pues esta consulta de Estados Unidos y Canadá en contra de México. Ahora, las palabras son muy importantes porque en el mecanismo se habla de una consulta, es decir, se arma un panel de expertos ratificado por los mismos países. Los países proponen a todo este panel de expertos, se arma esto y entonces se explica cómo por parte de México, de hecho, sí se está cumpliendo el tratado, y los norteamericanos y los canadienses podrán exponer las dudas que ellos tienen con respecto al cumplimiento del tratado en estas áreas. En este caso es el área energética. Si México, digamos, no lograra resolver las dudas del gobierno norteamericano y del gobierno canadiense, de nuevo, si no se lograra resolver las dudas y si el gobierno canadiense y norteamericano no estuvieran conformes con la respuesta, entonces se pasa a otro punto en el cual sí ya existe una controversia y ya es un tema jurídico en tribunales comerciales. Es un tema jurídico que tendría que ya resolver otra parte. Ahora, ¿qué tiempos, digamos, podemos estar esperando? Bueno, primero, para que se instale la primera mesa de consulta son 30 días que se tienen que transcurrir. De ahí, después de esa mesa de consulta, una vez instalada la mesa de consulta, estamos hablando de 45 días que va a durar esta mesa de consulta, por lo cual todo el proceso estamos hablando de 75 días para que se pueda resolver este tema. Sin embargo, si llegan los 75 días y los norteamericanos y canadienses piensan que se va por buen camino para la resolución de este tema, sin embargo, no
Sin embargo, no va a alcanzar el tiempo. Los mismos norteamericanos o los mismos canadienses pueden proponer un aumento de este tiempo y estos temas pueden seguirse dialogando perfectamente entre los distintos países. Ahora, se han escuchado voces que comentan que los aranceles que nos pueden llegar a cobrar son de entre 30,000 a 50,000 millones de pesos porque hay empresas del sector energético, empresas norteamericanas, que han comentado que eso es lo que ellos iban a invertir y que como no se dan las condiciones propicias, sobre todo en la industria, sobre todo con la ley de la industria eléctrica, que no se den esas condiciones propicias, entonces el gobierno de los Estados Unidos nos multaría con aranceles por 30,000 a 50,000 millones de pesos. Ahora, esto es una completa pues desconocimiento de lo que la palabra arancel significa, porque los aranceles son impuestos que se le ponen a los productos externos que llegan del exterior hacia el país que pone los aranceles, para que esos productos sean más caros y entonces se desincentive su consumo interno. Es decir, si Estados Unidos le pone aranceles a los productos mexicanos, quien va a pagar al final esos aranceles son los mismos norteamericanos consumiendo sus productos de todas maneras más caro. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más claro. Si yo le pongo aranceles al camarón, al arroz, al aguacate, y digo, ¿sabes qué? Voy a cobrarte ahora aranceles por 30,000, 50,000 millones de pesos, pues los que van a terminar pagando ese aguacate, camarón, arroz más caro son los mismos norteamericanos pagando el precio del camarón, el precio del aguacate más caro. Y ustedes creen que los norteamericanos van a estar muy felices con un contexto inflacionario en el cual los costos de las materias primas, los costos de la comida, los costos de la energía están aumentando en Estados Unidos muchísimo más de lo que están aumentando en México. Y además con una aprobación del presidente Biden históricamente, o sea, niveles históricos de lo bajo que está, le estaría metiendo todavía más gasolina a su aprobación que se está derrumbando, le estaría metiendo todavía más gasolina a que se siga derrumbando su aprobación de cara a un proceso electoral. Entonces, básicamente, una amenaza por parte que en realidad no es una amenaza por parte del gobierno norteamericano, sino de columnistas mexicanos que creen, que leen las mentes del gobierno norteamericano, opinan que puede haber este riesgo para la economía mexicana, cuando en realidad si Estados Unidos hace eso, no sería más que un propio balazo en el pie para su propia economía, lastimaría a su propia economía y además obviamente lastimaría sus prospecciones en términos electorales, ¿no? De hecho, con esto que comento, con este panorama económico inflacionario que existe en el mundo, si hay un pésimo momento para levantar una consulta, para levantar una controversia, para poner aranceles, para pelear en términos de comercio internacional, es ahorita. Ahorita es el peor momento que se pudo haber buscado la administración de Estados Unidos y de Canadá para digamos que no estar de acuerdo con algo en términos de comercio exterior, porque cuando hay mucha inflación, lo que te conviene a ti como país es de hecho quitar aranceles, quitar todas las restricciones al comercio para que puedas encontrar en el exterior mercancías de hecho más baratas de lo que produces en el interior y por lo tanto que te salga más barato y por lo tanto abatir el proceso inflacionario, que es lo que todos los países tienen su mente en eso, en cómo abatir ese proceso inflacionario. Entonces, por lo tanto, para nuestro auditorio, la parte importante aquí es pues que este es un proceso perfectamente natural dentro del Tratado México-Estados Unidos, que se van a instalar estas mesas de negociación, que se debe de poder llegar a un acuerdo, que si no se llega a un acuerdo hay todavía instancias adicionales para lograr llegar a este acuerdo y que el contexto
no está para nada puesto para sanciones de parte de las economías norteamericanas hacia la economía mexicana, porque sancionar a la economía mexicana traería aparejado un gran golpe para estas otras economías que definitivamente no quieren transitar en estos momentos. Entonces, como mexicanos debemos de estar pues muy tranquilos y bueno, y también eso se refleja en la actitud del gobierno mexicano para con este tema, que esté en sintonía con lo que está pasando a nivel mundial en el contexto de seguir bajando y controlando la inflación, que en México, si bien es cierto, como en Estados Unidos, ha continuado su escalada. Es importante mencionar que las proporciones son totalmente diferentes y que de hecho México es ahora de los países que más está controlando ese proceso inflacionario, con un peso fortalecido con respecto a las demás divisas, y también obviamente con no endeudarse de más, como sí lo están haciendo otros países, en específico el caso de Brasil, que va a entrar en elecciones y que está aumentando su deuda, y eso le va a provocar al próximo presidente enfrentar una crisis económica muy fuerte. No es el caso de México. En México se está estabilizando este proceso. Y bueno, eso es todo con respecto a este tema que vimos hoy en los titulares. No va a haber ningún conflicto entre México y Estados Unidos. Las cosas van a seguir transitando de forma fuerte, y va a seguir aumentando el comercio entre ambas naciones, y eso es lo positivo, y que esto positivo va a continuar en el panorama, por lo menos en el corto y mediano plazo. Ese sería mi comentario. Muchas gracias.